por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Qué bueno que está aquí nuestra amada y querida, admirada Isabel Pereira. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Siempre es tan grato recibirte. Imagínate que yo le decía al equipo del programa que qué bueno que hoy lunes, arrancando la semana, vamos a iniciar esta conversación contigo, porque tú eres una mujer echada para adelante. Tú eres una mujer que no se doblega ante las adversidades. Eres una mujer muy preparada, admirable en tu trabajo, en tu oficio, pero incluso eres de esas venezolanas a las que el dicho le calza perfecto. Tú eres de esas mujeres a las que no se le muere el niño en la barriga. Ay, o como a veces Erika menciona, que parece que es un dicho de María Félix, que al marido muerto 2 días de duelo y al tercer día tacones y vestido nuevo. Entonces, cara, ante esas, entonces fíjate, yo robándote algunas frases tuyas e invité a este espacio las urgentes reformas de Venezuela. Es tiempo de construir. ¿Qué deberíamos construir? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué tendríamos que hacer? Merecemos prosperar. Eso es tuyo. Exactamente. Pero fíjate que tú estabas aquí desde temprano y has estado escuchando a Erika y a Mingo tratando de poner un resumen de lo más significativo, de lo más sustantivo que hay, y las noticias deprimen porque las cosas que estamos pasando son muy dolorosas y muy tristes. Es que frente a esa depresión y a ese peso tan amargo de la realidad que tenemos, yo creo que ahí es donde tenemos que realmente pararnos y firmes. Sí. Y ver hacia adelante, porque el país no se va a morir. El país puede estar moribundo, puede estar hostigado, puede estar, o sea, todo lo que está pasando. O sea, estamos como un periodo oscuro, pero el país no se va a morir. Entonces, ¿cuál es el afán que tengo en estos últimos tiempos? Yo digo, bueno, vamos a comenzar a pensar cómo vamos a reconstruir el país. Porque evidentemente aquí ha ocurrido lo que se llama una demolición. Es como cuando agarran un edificio y lo tumban con esas bolas de hierro y le dan por todos lados. Bueno, eso pasó aquí. Entonces, en cualquier área que tú te metes en el área de educación y, bueno, puedes llorar. Porque cuánto nos duele a nosotros que nuestros jóvenes, nuestros niños, o sea, estén en una situación de desventaja total frente a la mayoría de los países del mundo. Eso que ustedes saben lo que es la promoción automática. La promoción automática es la manera como están logrando medio tranquilizar a la gente. Es decir, los niños van 2 días a la semana a clase, horas, 4 horas. Pero solamente por el hecho de estar inscrito, te promueven. Entonces ellos llegan a un nivel superior y cuando llegan a un nivel superior se descubre todo. Bueno, pero es que tú no sabes nada de lo que hay hacia atrás. Tú no aprendiste, tú no estudiaste. Entonces la tragedia que está ocurriendo en las aulas de clase, donde hay una gran proporción de muchachos con promoción, que han llegado a ese nivel con promoción automática, es que los maestros se sienten totalmente... O sea, ¿qué puedo yo hacer con estos muchachos que yo les voy a enseñar ecuaciones de segundo grado y no saben nada de la de primero? O sea, ese vacío, yo creo que ese es el robo más grande que se está cometiendo en este país. Más allá de los problemas financieros, petroleros, lo que tú quieras. Que son muchos. Que están todos ahí. Y cada vez se descubren más. Pero el robarle el futuro a esta generación de venezolanos, porque eso es lo que se hace entre la destrucción educativa, porque no es que el sistema educativo, lo que hay es una destrucción educativa, y el hambre que está azotando, sobre todo a los niños menores, a los de 0 a 6 años. Tú sabes, conoces la cifra. 30% de los niños en Venezuela, en esas edades primarias, ya tienen carencias irreversibles para su desarrollo futuro, por el tema de la alimentación, la falta de proteínas y de nutrientes.
O sea, nunca van a desarrollar ni a llegar a ser lo que pudieron ser. ¿Y eso qué es? Eso es robarle la vida a la gente. Sí. Claro. O sea, ese es de las cosas peores. Por eso es que yo estoy diciendo... Es un crimen. Es un crimen total. Eso no tiene perdón de Dios. O sea, por eso yo digo, la primera cosa que hay que atender aquí es responsablemente ver qué hacemos nosotros, como sea, desde tu casa, con tus amigos, desde donde trabajes, con tus compañeros, tratar de empezar a encontrar las soluciones para combatir el hambre en Venezuela, porque el hambre, el territorio privilegiado del hambre es la infancia. O sea, porque una persona mayor que deje de comer, bueno, a lo mejor se siente afectada y todo, pero un niño que está formando sus músculos, sus nervios, su cerebro, entonces tú le robas todas esas posibilidades. O sea, eso es, yo diría que es de las peores, la peor cosa que está pasando en Venezuela, es el robo del futuro de una generación. Porque después puede ser que las cosas cambien y que logremos un nuevo sistema educativo, que sí hay que tenerlo, pero esas personas van a llegar ahí. O sea, ¿cómo van a llegar ahí toda esa generación de niños que no han tenido las capacidades para desarrollar sus potencialidades físicas y mentales? Eso tiene que doler, no solamente dolernos, tiene que movernos. Porque yo digo que tenemos que alimentar ahora la capacidad de reclamar y protestar. No es que todo, bueno, ahora el gobierno decidió que los niños van a ir 2 días a clase. Ok, está bien, yo mando a mis niños. No. Claro. Las madres, como están haciendo los maestros. Los maestros dieron un salto cualitativo en la medida en que empezaron a protestar. O sea, no se quedaron calladas y se tragaron. Bueno, yo lo que estoy ganando, no estoy ganando ni siquiera para tener el pasaje para ir a la escuela. No, salieron a protestar. Y yo creo que eso tenemos nosotros que incentivarlo, porque no es posible que estemos así como testigos de piedra viendo lo que está ocurriendo en esos campos en el país. Yo diría que ese es el tema número 1 en la reconstrucción del país, es resolver, atender todo lo que tiene que ver con las posibilidades de que nuestra juventud y nuestra infancia pueda crecer sanamente. En la última vez que nos visitaste, creo que hablamos de que conocemos todos los diagnósticos, que tenemos que agarrar el toro por los cachos y ponernos a trabajar. ¿En cuáles cosas? ¿Qué sugieres tú como socióloga y especialista en políticas públicas? Danos unos tips en cuanto a qué crees tú que por dónde debemos empezar para trabajar a una reconstrucción. Bueno, yo me atrevo a sugerir las siguientes ideas. La primera es esta que estamos hablando. Creo que tenemos que promover urgentemente la búsqueda de algunos recursos que probablemente van a tener que ser recursos internacionales, porque como en Venezuela la situación está tan difícil. Y poner en marcha eso que llamaban antes el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, donde yo visité muchísimas escuelas en todo el país y las madres procesadoras, o sea, las madres de los muchachitos organizados. Entonces tú llegabas a esa escuela y veías a los niños con una ración de alimentos magnífica, porque eran sus madres los que preparaban. Claro. Todo eso está en el suelo. Entonces yo digo que la primera cosa es atender aquello que es irreversible. ¿Y qué es irreversible? Bueno, que los niños entre 0 y 6 años y en adelante puedan tener un consumo de los nutrientes que les permita desarrollarse normalmente. Claro. Esa es la primera cosa que tenemos que empeñarnos. Entonces ahí estamos trabajando, yo estoy trabajando eso con un grupo de productores y queremos proponer la búsqueda y la creación de un fondo que apoye todas las iniciativas, porque no es solamente que se reparta la comida, sino que hay un tema central. El tema central es cómo hacemos para que nuestros productores produzcan. Claro. Porque entonces los problemas de hambre se resuelven trayendo aviones cargados de comida, se reparte, pero eso se acaba, se consume. Tenemos que ver cómo incentivar para que nuestros productores puedan producir los alimentos que ellos pueden producir. Claro. Entonces ahí encontramos una serie de problemas gravísimos. ¿Por qué?
Pero la producción nacional está en el piso. Ayer hablaba con Sari Levy, que es nuestra invitada mañana, y nos decía eso, y es uno de los temas que va a abordar ella mañana. Erika colocaba un video la semana pasada de una señora que devolvió la comida que estaba en una bolsa Clap. Que estaba dañada. Que estaba dañada. Bueno, pero entonces el tema, yo he estado trabajando con los productores agrícolas y lo que he visto es que la agricultura de Venezuela está estatizada. Tú escribiste algo de Portuguesa. Sí, yo escribí sobre las granjas inteligentes, porque sí hay sectores y pequeños nichos donde la gente no se siente derrotada y está trabajando. Entonces ellos están trabajando por digitalizar la agricultura, por ver cómo pueden ser mucho más eficientes, cómo pueden producir. Pero acuérdate que producir en Venezuela es luchar contra la barrera tremenda que impone el Estado. Caray, sí. Que es el caso que también citábamos. Yo escribí un artículo llamado Azúcar Amargo. Sí. Porque ahí, ¿qué es lo que veíamos? Los productores hacen su zafra, incluso hubo un incremento en la producción de azúcar, pero al mismo tiempo el gobierno con su poder empieza a conceder licencias de importación a piratas comerciales. No son gente que son empresas importadoras de alimentos, no, sino a unos amigos piratas para que llenen el mercado de un azúcar que no paga licencias, que no tiene controles sanitarios, o sea que viola todos los impuestos y aparece en el mercado. Pero es más barata. Claro. Porque no cumple con ninguno de los requisitos. Entonces, ¿qué pasa ahorita? El azúcar está en los centrales, paralizada. Y el azúcar que meten los piratas estos comerciales es la que está vendiendo. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Que tú destruyes a los azucareros. Claro. ¿Por qué? Porque ahora viene una nueva zafra en noviembre. Pero entonces tú tienes todavía el azúcar paralizada en los centrales destruidos casi todos, porque esa fue una de las grandes obras que se cumplieron aquí, destruir los centrales azucareros, traer a los cubanos, que los cubanos entraban a los centrales de azucareros venezolanos y se quedaban con la boca abierta, y algunos hasta llegaban a decir, bueno, realmente nosotros no podemos dirigir aquí nada, lo que tenemos es que aprender el avance, y sin embargo esos centrales fueron cerrados. ¿Te acuerdas cuando Chávez se llenaba la boca con el central Ezequiel Zamora? Ajá. Y todo el dinero que se gastó ahí, sí, en un estado donde no hay caña de azúcar, porque Barinas no hay caña de azúcar. Mira, nos están avisando que tenemos que ir a identificar. Isabel Pereira está aquí con nosotros. Muchas inquietudes de ustedes que vamos a plantear para que Isabel hable sobre eso. Pero vamos a identificar en breve regreso. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Yo te invito a realizar un test drive. Test drive, porque he venido anunciando ya desde hace más de 6 meses, desde cuando Distasi Motors fue ahora concesionario autorizado JMC. Esta camioneta que Génesis va a mostrarles en estos momentos dice precisamente Distasi Motors y dice Test Drive, para que usted pruebe la camioneta. Es que eso sí que es importante. A ver, usted se va a sentar, va a estar a bordo de esta Pickup 4x4 Vigus Pro. Y usted tiene que llamar con anticipación o a través del Instagram para que puedan poner en agenda cuándo es que usted va a ir a manejar esta camioneta y a probarla, que le digo yo y que he investigado el mercado, es mucho más económica que las de la competencia en su misma categoría. Usted sabe mucho más de eso que yo en cuanto al motor, en cuanto a la carga, en cuanto a la carrocería, pero quiero que se ponga en contacto con mis amigos de Distasi Motors porque le conviene. Además, le doy un número directo, 0212-285-7779 de Distasi Motors. Quiero mostrarle unos platos recientes de Tavola Calda Ristorante. Tavola Calda Ristorante es un restaurante que tiene ya 17 años, no es un restaurante nuevo, es un restaurante que tiene 17 años, pero lo han relanzado y en estos momentos tiene la particularidad. Es un lugar donde se cuidan todos los detalles. No es solamente la propuesta gastronómica. Yo quiero que usted cuando venga, a partir del miércoles, porque abren de miércoles a domingo, bueno, no es solamente la parte de la comida que usted está viendo allí.
es un servicio integral. Vea usted los uniformes de los mesoneros, de la gente que lo va a atender. Vea usted la temperatura del ambiente, escuche la música mientras usted conversa. Es un servicio integral fabuloso que usted además puede contratar si tiene una reunión, bien sea familiar o de trabajo. Tavola Calda Ristorante está en La Lagunita, en la esquina del Centro Comercial Terraza, justo frente a Lomas de la Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana sempre al di là. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Merecemos prosperar. ¿Qué hacer? Para eso está aquí con nosotros nuestra amada y querida y admirada Isabel Pereira. Hay inquietudes de nuestros amigos oyentes. Sí, quería leerle el mensaje de Luz Sierra que dice que no hay que desanimarnos, que por favor la profesora ignore los mensajes llenos de odio, porque estamos trabajando para salir de esta desgracia y unir al pueblo venezolano, sobre todo porque ella está participando activamente en todo esto de las primarias. Y Robert Pacheco que dice que hay que tener proyectos en diferentes áreas para que la gente se enamore del futuro, que vean que las cosas se pueden hacer de otra manera. Sí, en cuanto a lo político, ¿qué hay que hacer? Porque es la gran inquietud de la gente, ¿no? En estos momentos como ciudadano. Y Víctor Mesa plantea que sin tener el poder nadie puede combatir el hambre. Lo obvio no se dice. Protestas por sectores no resuelven el problema. Sí. Bueno, él dice que si no hay poder no se puede combatir el hambre porque está pensando en una agricultura estatizada. Pero, por cierto, acabo de escribir un artículo que llamé los gremios como alternativa. Uh-huh. Nosotros tenemos que pasar a una situación donde los gremios tengan la libertad para poner sus metas, para producir, para que el Estado no se esté metiendo, no esté interrumpiendo, no esté estorbando cuando necesitan insumos. Entonces tienen que pasar por las horcas caudinas para acceder a esos insumos que necesitan. No hay financiamiento para la agricultura. Los agricultores no tienen asistencia técnica como lo hubo en Venezuela durante muchos años. En Venezuela había un servicio de asistencia técnica. Uno viajaba por los asentamientos campesinos y siempre había el jeep del perito que estaba trabajando con el agricultor, enseñándole cómo tenía que hacer. Eso desapareció. Entonces ahora, y después de la eliminación de aquella institución tan fuerte de suministros para la agricultura, entonces los agricultores están solos. Uh-huh. No hay financiamiento, no hay asistencia técnica, y encima están entrando productos importados sin pagar los impuestos. Y son más económicos cuando están en los anaqueles. Por supuesto, yo llamo mucho a la responsabilidad del consumidor. Yo veo, yo he vivido mucho en el extranjero y yo veo que cuando la gente va a comprar en un país desarrollado, invierte un tiempo en examinar qué es lo que va a comprar, de dónde viene este producto, cuáles son sus características nutricionales, cuáles son los controles sanitarios, etcétera. Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer eso y ser solidarios. Ah, bueno, porque yo tengo un azúcar que es un poco más barata que la que me producen los venezolanos, y no es por proteccionismo, sino porque es un juego totalmente desigual. Tú estás compitiendo con un producto que viola todas las normas. Por supuesto, es más barato. Sí. ¿Y qué es eso que tú estás consumiendo? ¿Tienes la seguridad? Uh-huh. Bueno, el consumidor tiene que invertir su tiempo también en ver y en decidir y en elegir lo que sea mejor para su salud, aunque le cueste un poquito más caro. Yo creo que eso hay que hacer un llamado, porque eso es educación alimentaria, nutricional. O sea, yo no puedo comprar cualquier producto que esté ahí a la venta porque sea un poquito más barato, aunque no sirva para nada. Bueno, entonces la primera cosa que yo estoy diciendo en relación a los grandes cambios, la primera es, nosotros tenemos que meterle el pecho de frente a la desnutrición infantil, a todo lo que está pasando con nuestra infancia, con nuestras primeras edades, donde se le está haciendo un robo, un asalto del futuro.
estoy hablando desde el campo social, no desde el campo meramente económico, eso lo dirá mañana Sari Levy. Ajá. Pero la segunda cosa que me parece fundamental en el tema económico es que si tiene la economía que crecer, que expandirse, como Claro. se está planteando, pero también tiene que ser inclusiva, participativa. O sea, tiene que ser un crecimiento que no sea el crecimiento de ciertos grupos o sectores que puedan rápidamente agrandar sus maneras de producir, sino que tenemos que pensar en una economía que le responda a lo que es Venezuela hoy. Y yo quisiera que se lo preguntaras mañana a Sari, que yo aprecio y respeto mucho, Claro. y le dijera, bueno, pero además de crecer, de expandirse la economía, ¿cómo vamos a hacer para que sea inclusiva? Para que sea participativa, para que se oigan los gremios, para que los gremios dicen qué es lo que van a hacer, qué es lo que pueden hacer, y para que haya una relación limpia y para que se desestatice la producción, Claro, para que el pero si Estado salga de la economía. Si la industria local está tan destruida, me estaba acordando de Provenezuela. Cuando existía Provenezuela, cuando Reinaldo Chervini y antes de Chervini, ellos tenían una campaña Compre Venezolano. ¿Cómo tú rescatas esa campaña, ese lema, Compre Venezolano, si lo que se produce aquí en Venezuela no logra los estándares internacionales en cuanto a la calidad que se requiere de los productos, porque la industria está destruida, porque esta gente destruyó a su paso todo lo que existió? Bueno, yo no diría de la industria, que los sectores productores no cumplen los estándares. Lo que pasa es que producen muy poco porque están contra la pared, Claro. porque están llenos de controles, de impuestos, de mecanismos represivos, porque la represión en la economía es terrible. Y yo no sé, incluso, disculpa que te interrumpa, Isabel, si hay algo cultural en eso. Porque yo estaba en México, yo llegué una vez a México con una lista de cosas que tenía que comprar, y los mexicanos que me acompañaron, y yo le digo, mira, necesito unos zapatos de Skechers. No, pero no compres Skechers, ¿vale? Nosotros tenemos en México una fábrica de ese tipo de zapatos que son mejores que los americanos. Tienes la tienda Skechers, pero también tienes la tienda de zapatos mexicanos, y me llevaron a la tienda de zapatos mexicanos. Ellos privilegian lo que es suyo, pues, ¿no? Bueno, pero por una cuestión por una cultural. cuestión de arraigo. De arraigo, Pero es aquí todo lo de afuera es primero. No, bueno, pero es que tenemos que crear las posibilidades para que ese tipo de competencia sea posible, que las empresas nuestras produzcan. ¿Qué pasa con muchos de ¿Qué es la los pregunta? venezolanos en el mundo que son expertos, que son técnicos, que son altísimamente apreciados? Ujú. Yo conozco gente en la industria de alimentos en Francia que están ahorita en posiciones privilegiadas, Claro. porque la formación que tienen Triunfan en son otros magníficos. países. Y Claro. más. Entonces tenemos que crear las condiciones. O sea, el trabajo que tenemos es inmenso. Sí. Es un trabajo inmenso. Yo empiezo con llamando la atención sobre aquello que es detener lo irreversible, Ujú. que perdamos esa generación, que le robemos el futuro. Pero también nosotros tenemos que crear un sistema educativo totalmente diferente. ¿Por qué? Aquí pasa una cosa que no pasa en casi ningún otro país. Un muchacho sale de la escuela primaria, de la escuela básica, y no tiene ninguna, si es de menores recursos, ninguna posibilidad de aprender nada para incorporarse al mercado de trabajo. Ujú. Ese es el verdadero origen de la pobreza, porque usted ve los miles de muchachos que pueden salir cada año, que salen y ¿ahora qué hago? No hay una escuela técnica, no hay un centro de formación y capacitación, no puedo meterme en un curso para nada. Entonces es una generación que queda como totalmente frustrada porque no tiene oportunidades para adquirir capacidades. Y cada vez más se entiende que las capacidades es la clave del progreso y del futuro. O sea que la educación venezolana no prepara a los muchachos para vivir. No es que no los prepara, es que no está concebida como sistema Ujú. para brindarle esa oportunidad a los muchachos. ¿Dónde están las escuelas técnicas aquí? No hay. Salvo lo que hace Fe y Alegría contra viento y marea, Ujú. que tenemos que agradecerle a la Iglesia Católica ese esfuerzo tan inmenso. Sí. Pero es solitaria en el país. Ujú. Hay otra embajada, la embajada de Suiza, que tiene también una escuela de electromecánica, me parece. Pero esos son ejemplos Aislado. aislados y esporádicos. ¿Dónde está eso? Lo que me decían muchas madres a mí en las comunidades, cuando yo le preguntaba, ¿qué quisieras tú? Bueno, que mi hijo ahora que va a salir de la primaria y la básica pueda aprender a trabajar,
porque si no va a ser otro drogadicto, o se va a meter a delincuente o va a ser un vago durmiendo en la casa, porque no hay futuro, no hay ninguna oportunidad. Eso es una cosa, porque eso está ligado a la pobreza. O sea, la pobreza no es solamente que haya bajo salario, la pobreza es que la gente no tiene capacidad de aportar ni de ingresar al mercado de trabajo con todas las condiciones para que sea el inicio de una vida. O sea, yo entro aquí como ayudante, pero yo puedo seguir adelante porque yo estudié y yo puedo seguir estudiando y puedo aprender. Y como yo lo vi en Francia, donde las empresas eran unos centros de formación técnica. Entonces estas son grandes demandas. La educación hay que municipalizarla. En la esquina de Pajarito, donde está el Ministerio de Educación, no puede ser que ahí se resuelva todo el problema educativo de los veintitantos estados del país. Sí. ¿Cuál es la educación que hay para el sector rural? Ninguna. O sea, ¿dónde están las escuelas que están formando a los hijos de los agricultores que quieren seguir con la profesión de su padre? En ninguna parte. ¿Dónde están las escuelas técnicas? En ninguna parte, no existe. Las universidades, ¿cómo están? Quebradas y arruinadas. Bueno, entonces tenemos un trabajo inmenso con la reconstrucción, no solamente la construcción, sino la redefinición de un sistema educativo que sea la clave para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, para que se expanda la economía, para que la economía sea inclusiva. Inclusiva es que todos estén incluidos. No puede ser que hayan sectores de la población mayoritarios que no carezcan totalmente de oportunidades educativas. Para lograr y empezar a hacer eso se requieren cambios políticos. Sí, ¿Tú ves en el país alguna luz que te indique que vamos para allá? Bueno, yo lo que veo es que es un desarrollo cada vez más progresivo de conciencia de la gente, de que tenemos, porque estamos empezando a hablar de lo que hay que construir. Vamos, yo te lo decía, Mingo, estoy harta de los diagnósticos. Yo quiero que la gente empiece a pensar en las soluciones. Porque cuando empieza a pensar en las soluciones también va a decir, bueno, ¿y cómo logramos hacer esto? ¿Qué tenemos que hacer? Hay cosas que dependen totalmente del cambio político, pero el problema del hambre nosotros no podemos subordinarlo al cambio político. Nosotros tenemos que inventar qué vamos a hacer para que nuestros niños no sigan siendo unos niños desnutridos, raquíticos, chiquitos, atrasados, que no tienen capacidad física para hacer nada, que están ahí, digamos, totalmente condenados en su futuro. Entonces hay aspectos que dependen totalmente del cambio político, pero tenemos que comenzar a agilizar y a pensar y a ser creativos. El tema de la educación es un tema trascendental. Ahí está el problema de la pobreza. No es un problema solamente económico, está el problema de la pobreza, porque ahí es que se regenera y se reconstruyen los sectores que van a vivir siendo siempre pobres. Y ahí se generan las posibilidades y oportunidades de otros sectores. Entonces, estas dos cosas a mí me parece que son centrales. Yo estoy hablando aquí como gente que trabaja sobre todo en programas sociales y políticas sociales. La otra cosa que me parece a mí fundamental en lo económico es que nosotros tenemos que reformar la legislación laboral. Porque la idea de la legislación laboral es una idea marxista de lucha de clases. O sea, el trabajador y el patrón son enemigos. Entonces yo voy a intentar hacerle lo peor que pueda a este señor que es el empresario, porque él me explota, porque yo creo que él me explota. Entonces las leyes laborales en Venezuela hay que voltearlas totalmente. Yo he asistido a muchas reuniones que me invitan en algunas empresas, acompaña aquí al sindicato, a la gente que va a ir al Ministerio del Trabajo a plantear los problemas que tienen. ¿Y qué es lo que me encuentro? Una cosa que es insólita: los inspectores del trabajo en el Ministerio del Trabajo durante mucho tiempo todos eran miembros del Partido Comunista. Entonces para ellos iban a ver cómo fregaban al empresario, no cómo lograban un acuerdo, cómo se convive, cómo hacemos para que ambos sectores logremos nuestros objetivos. Sí. Entonces porque lo que ando buscando es la clave de la pobreza. Entonces la pobreza está en esa alimentación deficiente, está en la educación sin oportunidades, está en una legislación laboral que es una legislación laboral fundada en el concepto de lucha de clases. O sea, la lucha de clases ha sido el infierno de los países que adoptaron el camino socialista. O sea, ¿por qué? Porque lo que
La convivencia se da entre enemigos, no entre aliados, entre socios como tiene que ser el trabajador y el empresario. Entonces estas cosas me parecen fundamentales. Hay una cuarta cosa que yo propongo. Ya para terminar, Isabel, que se nos acaba el tiempo. Ajá. O sea, ¿cómo vamos a nosotros seguir viviendo en un país donde no hay justicia y no hay jueces? Donde el Estado de Derecho le pasó una planadora por encima, donde los jueces reciben orden del Ejecutivo, donde el Tribunal Supremo de Justicia no es un poder independiente, sino que está al servicio del Poder Ejecutivo. Entonces, vamos a pensar, vamos a comenzar a producir ideas. ¿Cómo hacemos para que de ahora en adelante nosotros empecemos a soñar con que vamos a tener unos jueces que defiendan al ciudadano? Sí. O sea, el Estado es una institución que debe estar al servicio del ciudadano, no está ahí para aplastarlo, sino para servirle. Y los jueces son parte de toda esa institución que se llama Estado. Se nos agotó el tiempo, Isabel. Perdone la demencia. No, falta. Se te quedan muchas cosas, estoy seguro, pero vienes pronto, de nuevo. Bueno, eso espero. Claro que sí. Gracias, Isabel Pereira. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Tavola Calda Ristorante, la cocina italiana siempre al di là. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con